Bueno, vamos a hablar sobre la constelación del trauma. La constelación, centrada en el proceso, sitúa al cliente con su demanda en el centro de la atención y se va desarrollando paralelamente al proceso interno que tiene lugar en la persona antes, durante y después de la constelación. El marco formal de procedimiento y del setting propios de las constelaciones de trauma lo conforman las típicas fases de tratamiento del trauma: estabilización, distanciamiento, exposición al trauma, trabajo de duelo e integración. La terapia familiar sistémica centra su atención en la perspectiva multigeneracional y muestra las posibles dinámicas familiares implicadas en experiencias traumáticas que surten efecto a través de varias generaciones. Es decir, que un trauma siempre afecta a todo el sistema familiar. Los síntomas en los que se traducen son interpretados como intentos necesarios de solución y como mecanismos de defensa. Ahora nos vamos a referir sobre todo a traumas sufridos directa o indirectamente por la propia persona, en calidad de víctima o de auxiliador. Los puntos de partida importantes para este trabajo son que el cliente sienta confianza, que mantenga el control, que la situación traumática pueda ser observada desde el exterior y a distancia, y que el ritmo de trabajo sea adaptado al proceso interno del cliente. Que haya ocasión de focalizar e integrar recursos, que haya ocasión de incorporar nuevas imágenes y comprensiones sanadoras, que el cliente sea capaz de adoptar la responsabilidad de su proceso y que el grupo sostenga activamente el trabajo. Bien, comprobar la estabilidad del cliente. El paso previo consiste en aclarar cuánta estabilidad y seguridad va a necesitar el cliente para poder trabajar su suceso traumático. Para la exploración, por parte del constelador, podrían ser útiles las siguientes preguntas. ¿Tengo suficientes estrategias de autocuidado o necesito adquirirlas antes de la constelación? ¿Soy capaz de soportar sentimientos de fuerte carga emocional? ¿Me es posible tranquilizarme a mí mismo? ¿Me siento seguro en la relación con el terapeuta o constelador? ¿Tengo la sensación de control? ¿Tengo acceso a personas o recursos que me presten apoyo? Se le explica al cliente, previamente al procedimiento de la constelación, prestando especial atención a los pasos que se dan. También se le otorga permiso para interrumpir la constelación sin importar el motivo. Se va a acordar quién se ocupará del cliente después de la constelación, por ejemplo, un terapeuta al que pueda acudir. Al comprobar la consistencia de la demanda, se trata de aclarar los siguientes temas. ¿Hay permiso familiar para trabajar el tema? La segunda cuestión a aclarar es cuál es exactamente la demanda. Aquí exploramos qué cambios desea el cliente como consecuencia de la constelación. ¿Qué sería lo peor que pudiera ocurrir? ¿Qué consecuencias podría tener su trabajo, ¿no? Entonces se trabaja con el genograma perdón, del cliente. Bien. Vamos a ver un ejemplo de una constelación de trauma paso a paso. A continuación describiremos los pasos anteriores de una constelación de trauma centrada en el proceso, ilustrándolas con el ejemplo de un caso real para que quede más claro el procedimiento. Esta es una clienta de 46 años que explica su problema, el cual es el siguiente. Dice que cuando está sola le dan ataques de pánico inexplicables, ¿no? Especialmente cuando su marido está de viaje de negocios. De repente me pongo a temblar, me cuesta trabajo respirar, empiezo a transpirar. Mi terapeuta tiene la sospecha de que se trata de una experiencia traumática de mi infancia, ¿sí? Esa es la sospecha que tiene el terapeuta. Bien. Ven que sigo, ¿eh?
Bueno, entonces primero se comprueba la estabilidad de la clienta, ¿no? En una conversación previa, ella informa que había encontrado métodos para cuidarse, que tenía un terapeuta, que trabajaba con ese terapeuta, y que si era necesario ella iba a pedir que se interrumpa la constelación. Luego se trató de puntualizar la demanda. Se elaboró un genograma en el que salió a relucir que la clienta estuvo hospitalizada por una crisis renal aguda cuando tenía más que 3 meses de edad y que tuvo que permanecer ingresada unas 4 semanas en las cuales perdió el contacto con sus padres y solo la veían por una ventanita. La clienta se pregunta si los ataques de pánico podrían tener relación con esa vivencia. Bien, con esta demanda que hemos concretado, se dispone uno a trabajar, se seleccionan a las personas y aspectos que parecen útiles para el trabajo y se construye un refugio. Ahora vamos a explicar lo que es el refugio. Para esta clienta, en un principio es suficiente una cuerda que demarca un espacio en el suelo. Al indagar un poco más y aprobar el nivel de seguridad del refugio, se da cuenta que necesita más protección, por lo que toma 2 sillas cuyos respaldos coloca ante sí a modo de muro protector. Una vez construido el refugio, instalamos juntos las técnicas de seguridad no verbales. La cliente insiste en que no necesita gestos, que es suficiente con pronunciar la palabra stop. Para el caso de que no pueda hablar, se acuerda que bastará que mueva su dedo meñique hacia arriba para parar la constelación. Se le pide que elija una persona de apoyo y la persona elegida se sienta junto a ella. La clienta desea que la persona de apoyo esté presente desde allí, pero rechaza que la apoye con contacto físico. Bueno, a continuación se instala un factor más de distanciamiento, eligiendo los roles y después seleccionando a los representantes. Se le pregunta si quiere ser ella misma la que elija, o si prefiere que lo haga la misma representante de ella, ¿no? Bueno, opta por esta opción y elige una representante para sí misma. Ambas se colocan una frente a la otra y se toman de las manos. A través de la mirada y del contacto de las manos, la clienta le transmite su información y en respuesta a nuestra pregunta, decide que ha de ser la representante quien seleccione el resto de los representantes. Elige representantes para el pánico, la situación, o sea, el hospital, el padre, la madre y una representante para sí misma. Y la constelación se desarrolla así. Se le pregunta si quiere que la representante sea la que constele en su lugar, a lo que responde que sí. Entonces le preguntamos si quiere decidir con qué rol ha de empezar o si quiere que lo decida la representante, a lo que responde que quiere decidir ella misma. Bueno, se le pide primero que coloque primero la situación, luego, en segundo lugar, el pánico. Cuando por fin ya están todos en el lugar asignado, la clienta empieza a respirar excitada y se retira al refugio para observar todo a través del muro protector de las sillas. Bueno, quiere aumentar la distancia, dice ella, y después comunica que bueno, que está lista para seguir y se introducen al padre y a la madre, se sienta en el refugio delante de la clienta y separada de ella por una silla de filas, ¿no? La representante. En lo que respecta a la interpretación de la imagen, el foco de atención es la implicación de la clienta en el proceso de la constelación. En respuesta a nuestra pregunta, decide
relatar lo que ve, dice: veo que mi padre y la madre miran en diferentes direcciones. Bueno, se le pregunta, ¿no?, ¿qué siente? Y ella dice: me siento insegura al tener al pánico en el campo de visión, y eso no me permite mirar a mi madre. Bueno, nombra a los padres y se le pide al padre que hable, ¿no? Y después de haber hablado el padre, la clienta empieza a respirar excitada y a temblar. Después de unos minutos se tranquiliza y se comienza el trabajo con la niña interior. Bien. Luego se le explica si está, y se le pregunta si está de acuerdo, ¿no?, a la parte adulta de ella, hablar con su niña interior. Bien, empieza a hablar con su niña interior. Cuando el pánico entonces a esto el pánico se retira y la clienta se siente aliviada. O sea que parece ser que todo el tema del trauma de ella tenía que ver con su niña interior, porque cuando se trabaja desde la adulta con la niña interior, ella se empieza a sentir aliviada. Bien. Las constelaciones familiares son una herramienta terapéutica ampliamente conocida y difundida, y se puede ver y apreciar su versatilidad, y existen diferentes maneras de trabajar con ellas, y se ha probado su utilidad al aplicarlas en diferentes campos, como por ejemplo la escuela, las organizaciones o la salud. Cuando empleamos este método para mirar no ya las relaciones externas de una persona, sino las internas, lo que llamamos trabajar con las diferentes partes de uno mismo, vemos un muy buen resultado. Bien. A la hora de entender y acceder a esta dinámica interna, el modelo de familia interna, vamos a describir con detalle ahora, entendemos estas partes de nuestra psique como subpersonalidades, cada una con sus sentimientos, creencias, conductas y habilidades. Esta estructura, de alguna manera, nos es natural e innata a todos los seres humanos, y no solo se da en casos de personas con trauma o trauma severo. A la vez, las personas que se encuentran en esta situación van a experimentar la fragmentación y el conflicto interno en niveles más intensos y graves. Tenemos las partes protectoras, que pueden ser directivos, bomberos. Las partes exiliadas, ¿no? Ver las partes exiliadas. Bien. Y ya pasa acá. Las partes protectoras son las que protegen al sistema de algo que perciben como peligroso o fuertemente desestabilizador. Los directivos realizan más bien una función preventiva. Su intención es mantener el sistema dentro de un marco confortable. Los bomberos entran en acción cuando la desestabilización es inminente. Las partes exiliadas son partes que han sido relegadas a un lugar profundo de nuestra psique y están aisladas para su propia protección y la del resto del sistema. Serían las partes traumatizadas de la persona, ¿no? Como la vergüenza, la inadecuación, la impotencia. Estas partes quedaron aisladas o exiliadas porque tememos que entrar en contacto con ellas puede resultar demasiado perturbador o doloroso. De esta manera el sistema se protege encapsulando estas partes y relegándolas a un lugar oscuro y profundo con la intención de ignorarlas. Bien. Cuando miramos nuestra familia interna como un sistema, podemos aplicar las leyes que rigen en otro tipo de sistemas y sabemos que contribuyen al bienestar general y de cada uno de sus elementos.
porque la mirada sistémica, o esta es la de la familia interna, entiende la psique como un sistema complejo de partes que están constantemente interrelacionándose entre sí y en el que cada una de ellas cumple una función. Esto hace que la utilización de las constelaciones para representar este sistema interno sea algo natural, fácil y de gran ayuda para conocer, explorar e integrar las relaciones entre las diferentes partes. Veamos un ejemplo. Elisa es una mujer de 60 años y quiere trabajar una tensión interna que experimentaba con frecuencia entre diferentes aspectos suyos y que le causaba grandes dificultades. Ella expresó que, por un lado, sentía en ella una parte atrevida, divertida, ávida de experiencias y con ganas de disfrutar de tantas cosas que la vida puede ofrecer. Por otro lado, con mucha frecuencia entraba en sentimientos de sentirse pequeña, tonta, avergonzada y con mucho temor a mostrarse y ser vista. También mencionó otra parte que era seria, sensata, responsable. A ver, esperen, se me fue la cosa. Responsable, que se había esforzado y trabajado mucho durante su vida, y para quien la diversión era cuando menos una tontería. Al preguntarle cuál era su objetivo al hacer el trabajo, ella contestó que quería vivir con menos tensión interna, estar más tranquila consigo misma. Comentó brevemente acerca de lo difícil que fue su niñez y adolescencia, en las que con mucha frecuencia había sufrido violencia, maltratos verbales y humillaciones por parte de su madre. Al colocar representantes para estas partes que Elisa conocía tan bien, se pudo ver la difícil relación que había entre ellas, ¿no? La parte atrevida se empezó a mover por toda la sala, como bailando, ¿no? Mirando la parte seria de forma desafiante. La parte seria la miraba con una fuerte expresión de desaprobación en su rostro, mientras permanecía rígida con los brazos cruzados, obviamente muy molesta por el comportamiento de la otra. La parte avergonzada se retiró a un rincón y se sentó en el suelo abrazando sus piernas y escondiendo la cabeza entre ellas. Expresó que sentía mucho miedo y que las otras dos le causaban mucho miedo e inquietud, sobre todo la atrevida. La parte atrevida, al mirar a la avergonzada, entraba en fuerte reacción, de enojo y hastío, y decía: no puedo con ella, me pone enferma. La parte seria, al mirar a la avergonzada, se mostraba muy crítica, con rechazo y disgusto. No entiendo qué le pasa, es idiota, que se levante y venga conmigo. Yo estoy bien. Bueno, después de observar todas estas expresiones durante un rato, se le pide a Elisa que coloque un representante para su self, o sea, su sí mismo. Y al colocar la representante del self, se tomó un momento para mirar a cada una de las otras representantes. Después se sentó en el suelo al lado de la avergonzada. Se acercó a ella con mucho cuidado y con una expresión de cariño en su mirada y colocó una de sus manos sobre un hombro de la representante y la otra acariciando levemente sus manos en un abrazo ligero y amoroso. Mientras estaba en esta posición, miraba a las otras dos con una media sonrisa bailando en su rostro, sin juicio. Al contrario, en su mirada podía verse aprecio. Para ella estaba bien que las otras dos fueran tal como eran y ella podía dar un lugar a cada una. O sea que la presencia de la representante del self tuvo un efecto inmediato en las otras dos. La atrevida interrumpió el movimiento, se paró a observar con curiosidad y atención lo que ocurría entre el self y la parte avergonzada. La seria descruzó sus brazos, ¿no? Diciendo: aún no estoy segura, pero parece que puedo fiarme de ella. La vergonzosa, mientras tanto, en el contacto con el self, levantó la cabeza, descruzó sus brazos, la miró a los ojos y a cabo de un rato apoyó su cabeza en su hombro, cerró los ojos y respiró profundamente.
La expresión de su rostro era muy diferente ahora, estaba relajada y tranquila, con una leve sonrisa de bienestar. Al preguntarle cómo se encontraba, dijo: «Ella me comprende, aquí puedo descansar, ya no tengo miedo». Bien, mientras esto ocurría, las otras dos representantes se habían acercado lentamente hasta quedar sentadas en el suelo al lado de la vergonzosa, y desde ahí miraban al Self y a la vergonzosa alternativamente, se miraban entre ellas y se iban aceptando. Al cabo de un rato se colocaron de forma que la atrevida sostenía a la vergonzosa abrazándola por detrás y la seria acompañaba acariciándola suavemente en la cabeza y los brazos, y las dos miraban con cariño y se sonreían entre ellas. Al preguntarles a las representantes de las tres partes, todas ellas expresaron sentirse muy a gusto, y entonces, bueno, expresó que se sentía entera la clienta, pudo integrar sus partes, ¿no? Bien. Nosotros como consteladores siempre nos vemos trabajando con clientes traumatizados. En esta forma de trabajo partimos de la base de que la personalidad se compone de diferentes partes. En caso favorable, estas partes nos ayudan a comportarnos adecuadamente y de forma diferenciada según un repertorio de roles, ya sea en el trabajo, en un cumpleaños, bueno, donde sea que estemos. En el peor de los casos, como puede ser el de un trastorno disociativo de la identidad, las partes internas no saben nada una de las otras. Las personas que sufren un trastorno de alimentación, una adicción, tendencia al suicidio, luchan, sienten claramente cómo los conflictos los desgarran interiormente y se apoderan de ellas. En estas personas actúan diferentes partes que se esfuerzan por mantener sus patrones en funcionamiento y aún así sus dueños no aciertan a tomar conciencia de ellas. Algo está claro: cuanto más se conozcan y respeten las partes internas, cuanto más se comuniquen entre sí y se apoyen amistosa y mutuamente, mejor. Una persona que está en paz consigo misma puede recurrir a sus recursos internos y externos para gestionar su vida. En el fondo, de lo que se trata en toda constelación es la de integración, independientemente de si trabajamos el sistema familiar o si nos concentramos en la familia interna. Los aspectos que tuvieron que ser reprimidos o relegados al olvido, o la sobrecarga psíquica, ¿no?, tienen que ser integrados para que no se vean obligados a expresarse en forma de síntomas. Bien. Hay una terapia que se llama la terapia de los estados del ego, y en este tipo de terapia se permite explicar de forma accesible los comportamientos irracionales o destructivos, y las intervenciones terapéuticas son efectivas para que el cliente llegue a una solución. Los estados del ego se desarrollan como consecuencia de la diferenciación normal. En diferentes situaciones son necesarias diferentes formas de comportamiento a partir de introyectos, adopción inconsciente de valores y normas de otras personas que se viven como parte del propio ser, o también por el efecto de traumas, la disociación como mecanismo de supervivencia. Los introyectos pueden servir como recurso, por ejemplo, la voz cariñosa de un padre que apoya a su hijo, pero también pueden ser sumamente destructivos y ocasionar gran sufrimiento. Los estados del ego pueden ser como personalidades enteras y casi autónomas, o pueden componerse de meros fragmentos. El cliente conoce algunos de sus estados del ego, de otros no es consciente. Estos estados del yo colaboran unos con otros, luchan entre sí o están totalmente aislados.
hacen coaliciones secretas, tienen conflictos más o menos explícitos, o se esconden con la esperanza de que nadie los encuentre. Unos quieren estar en compañía, otros tienen miedo de la cercanía. Unos han decidido no sentir nada, otros se lanzan a la aventura para sentirse vivos. Unos quieren morir, otros vivir, cueste lo que cueste. Una de las situaciones más paradójicas es la de los pacientes anoréxicos, en cuyo caso el ego, encargado de pasar hambre, cuyo lema es estar delgado es vital para ser feliz, es al mismo tiempo el que lleva a la persona a la muerte. En el trabajo con los estados del ego traumatizados y destructivos, se hace imprescindible un conocimiento profundo de psicopatología y además un poco de diplomacia. Y si se trabaja en grupos, debería estar familiarizado con dinámicas y procesos grupales. Como la terapia del ego se desarrolló a partir de la hipnoterapia, la mayoría de los terapeutas suelen trabajar en sesión individual con hipnosis. Otros se valen de sillas vacías, papeles, figuras, u otros medios creativos como el barro. Es imprescindible que el cliente esté estable, ¿no? Y es de gran ayuda activar estados de yo fuertes y estabilizadores que protejan al cliente. El objetivo de esta terapia, de los estados del ego, responsables del problema, tienen que colaborar unos con otros al servicio de la personalidad completa. El papel de terapeuta es ayudar a hacerlos visibles, hacer que se conozcan, dialoguen y desarrollen empatía los unos con los otros. A veces hay que prestar ayuda al desarrollo o psicoeducación para que los estados del ego que quedaron traumatizados puedan seguir siendo cuidados después del trabajo. Bien. A ver. Esperen que voy a... Bueno. Ahí seguimos, Ahí. Bueno, acá vamos a ver unos ejercicios de arraigo corporal y estabilización. El hecho de tener algo a mano a lo que recurrir cuando se siente mal reduce la sensación de impotencia. Con estos ejercicios que vamos a exponer, es difícil equivocarse porque siempre son beneficiosos. La respiración es una de las intervenciones más útiles de las que disponemos. ¿Cómo se trabaja? El terapeuta se pone al lado del cliente y le indica de forma directiva que respire regularmente, lo que él también hace al mismo tiempo. Si es necesario conectar al cliente con el momento presente, podemos preguntar cosas como: ¿qué día es hoy? ¿Qué comiste ayer? Nómbrame 5 objetos de color rojo que se encuentren en esta habitación. Si el cliente da muestras de un estado ausente, se le pide ponerse de pie, dar una vuelta y expresar todo lo que ve. También se le puede lanzar un objeto blando como un cojín o una pelota. Ese reflejo de atraparlo suele activarse de forma instintiva. Luego se le pide que lo devuelva y así hasta que surjan las risas y el humor. Otro ejercicio es rodear el rostro con las manos y explicar la percepción que se tiene de la superficie de la cara. Después la percepción que las mejillas tienen de las manos.
Y otra intervención útil es la estimulación bilateral, que es la que vamos a describir ahora. Esta fue desarrollada por Lucinda Artigas en 1998, después del que el huracán Paulina barriera Acapulco, dejando muchos niños huérfanos de la noche a la mañana. La estimulación bilateral, también llamada mariposa, es, junto con el movimiento ocular, uno de los instrumentos centrales del MDR, una forma de tratamiento de trauma basada en la desensibilización y procesamiento a través de impulsos a izquierda y derecha. Y funciona de la siguiente manera. Se cruzan los brazos sobre el pecho, de forma que la punta de los dedos anulares estén situadas ligeramente por debajo de las clavículas, ¿no? Así. Los dedos anular, es el del anillo. Claro, acá, ¿no? Las manos y los dedos han de mantenerse lo más verticales que sean posibles. Si se quiere, se pueden cruzar los 2 pulgares. Porque tiene que ser así, vertical. Entonces empieza a golpear suavemente con los dedos. Los ojos pueden estar cerrados o abiertos. La respiración puede ser tranquila o dinámica. La velocidad la determina el cuerpo. El cliente observa y explora las percepciones y sensaciones que se van dando en su cuerpo. Los pensamientos que surgen sobre el pecho, la punta de los dedos, las clavículas, acá casi es, claro, y se pega así, ¿ven? Bien. Sí, ¿ven? Los ojos pueden estar cerrados o abiertos. Bien, se va respirando y el cliente tiene que hablar de los pensamientos que surgen, los sentimientos, los sonidos, imágenes, sin modificarlos. Bien. Bien. ¿En qué sigo, Ay, acá se me fue. Evitación de ayuda. Bien, ahora vamos a seguir. La presencia es algo que podemos y hemos de desarrollar para el correcto ejercicio de la profesión de terapeutas, pero también para mejorar la calidad de nuestras relaciones y nuestras vidas. Para ello nos vamos a inspirar en algunas enseñanzas del budismo interpersonal. Este reconoce 3 hambres, por el placer, por el ser y por el no ser. El deseo de placer es acompañado por el miedo al dolor. Cuando nos sentamos ante nuestros pacientes con su dolor y sufrimiento, nuestra resonancia con el dolor emerge. Y es a través de este miedo a sentir este dolor que podemos disminuir nuestra capacidad de estar presentes. Nuestro instinto de supervivencia nos impulsa naturalmente a evitar el dolor. Pero evitando, inhibimos la curación, que tiene lugar cuando tratamos el dolor y su causa con cuidado y compasión.
El hambre de ser se acompaña del miedo a la invisibilidad. La propia necesidad del terapeuta de ser visto y reconocido como potente y ayudador crea un obstáculo en la capacidad de ponerse uno mismo a un lado y de estar ahí de manera completa y plena para el cliente. Esto puede manifestarse con el ofrecimiento de intervenciones o técnicas que no surgen de la experiencia presente del cliente, sino que reflejan la necesidad más sutil del terapeuta de mostrarse competente o sentir que él está aportando algo diferente y significativo. Y el hambre de no ser o escapar está ensombrecido por el miedo a la intimidad o el compromiso. El terror de perder lo que somos puede impedir el abrirse con receptividad al cliente. Cuando podemos dejar ir este ansia por el placer y el reconocimiento y no nos encogemos, por el contrario, por el compromiso con el otro, la presencia, la sabiduría y la compasión pueden emerger de manera natural. Tiene que ver con la aceptación radical. Como lo decía Jung, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. La presencia también ha de reflejar la actitud de no saber, es decir, la incertidumbre. Esto conlleva las cualidades de la curiosidad, la apertura, lo que el otro es, interés y compasión. Así el cliente va a estar dispuesto a conectar con los aspectos dolorosos de sí mismo, entrar en su interior y mirar eso que no puede mirar solo. Así se promueve una relación interna, autoaceptadora, un vínculo interno amoroso. Eso crea un nuevo diálogo con uno mismo entre un yo observador compasivo y un yo que experimenta, y revela su experiencia ante una presencia amorosa y curativa. Es una manera de yo-tú en términos de Buber, pero ahora de uno con uno mismo. Encontrarse con alguien, cara a cara, corazón con corazón, mente con mente, con apertura, espaciosidad, no juicio y reflexión, compasiva, afecta y cambia tanto a la persona que encuentra al otro como a la persona que es encontrada. Es algo a nivel relacional y espiritual, un contacto con una conciencia superior, una expansión de la capacidad de la mente y el corazón. Esto emana todo de la presencia profunda. Así que cultivar la capacidad de estar presente conlleva una práctica de vida. Es la habilidad más potente que tiene el terapeuta. Es el camino obligado. Esta dimensión de la conciencia, esta actitud en el estar, promueve asimismo que el cliente pueda mantener su diferenciación entre un yo que observa y un yo que experimenta y expresa. Daniel Siegel acuñó el término Mindsight para describir el empleo de la presencia en psicoterapia como la capacidad que comporta la habilidad intrapersonal e interpersonal de ver nuestro mundo interno y el de otros y orientarlo hacia la curación. Es más que un estado de conciencia interna, insight, y más que la conciencia del otro, empatía. Es una habilidad complementaria y que es aumentada por la habilidad del mindfulness que permite a la persona enfocarse profundamente en el mundo interno de uno mismo y del otro y orientarlo hacia la salud e integración. En el Tao Te Ching dice: el maestro controla sin autoridad y enseña sin palabras. Él deja que todas las cosas asciendan y caigan. Nutre, pero no interfiere. Da sin pedir y está satisfecho. Alcanza un estado de inacción tal que sin hacer nada, nada queda sin hacer. Bien.
Etimológicamente el término spiritus, o sea, espíritu, viene del latín spiritus, y en el lenguaje coloquial se suele reunir en él todo lo que tiene que ver con la esfera espiritual. La definición está obligatoriamente ligada de un lado a la percepción y de otro lado a los estados de conciencia. Los fenómenos que percibimos en un estado de conciencia habitual con nuestros 5 sentidos, es decir, aquellos que vemos, escuchamos, olemos, saboreamos, palpamos, y los que podemos medir, pesar y contar, se pueden clasificar como pertenecientes a la experiencia de la cotidianidad, en la que nos movemos en un continuo espacio temporal. Como espiritual podríamos designar toda percepción o todo fenómeno que va más allá de ello. Podemos imaginarnos todo esto como mundos distintos, en solo uno de los cuales vivimos en la vida diaria. Los otros no lo percibimos desde esta perspectiva, y esos mundos no se encuentran en otro lado, sino que existen siempre paralelamente. Las ondas de radio son una buena metáfora. En todo momento estamos rodeados por ondas de distintas emisoras radiales que están transmitiendo sin interrupción, y sin embargo no escuchamos nada. Primero, no necesitamos un receptor radio, es decir, un aparato de percepción, y luego la posibilidad de ajustarnos con la ayuda de ese aparato a la recepción de una emisora específica. Escuchamos solo una emisora, las demás siguen ahí, pero excluida de nuestra percepción en este momento. En adelante será irrelevante si partimos de un mundo cotidiano o de uno espiritual, o si, como la mayoría de las culturas, este último se divide en otros. Bien. No nos ocuparemos de la cuestión de si estos otros mundos existen en la realidad o si solo son una fantasía, producto de nuestra percepción. Hacerlo sería como si discutiéramos sobre la existencia de otras emisoras mientras escuchamos una determinada. La pregunta sobre lo real se plantea siempre desde la perspectiva de la cotidianeidad. Solo consideremos real aquello a lo que podemos acceder con las herramientas del plano cotidiano. Esos intentos conducen siempre a un razonamiento circular lógico. Y en segundo lugar, las experiencias espirituales tienen una repercusión muy grande sobre nuestra vida y sobre la manera en que vivimos las cosas, ya sean reales o no. La decisión de si algo es real o irreal es irrelevante para el vivir. Si queremos entender las relaciones entre el trauma y la espiritualidad, necesitamos una comprensión de los procesos internos que tienen lugar cuando alguien está expuesto a una situación de estrés. Pues el problema no es en sí la situación a la que estoy expuesto, sino cómo maneja mi sistema esa situación. Bien. Según Stephen Porges, que habla de la teoría polivagal, así como Peter Levine, que trabajó a partir de ella, se puso de relieve la secuencia de distintos patrones de reacción y su base fisiológica. De acuerdo a ello, el procesamiento de una situación de estrés se da en 3 fases, que a lo largo de la evolución se desarrollan sucesivamente. Sin embargo, la secuencia se da en la dirección contraria a su origen filogenético. La fase más reciente es la de la interacción social. A las cosas desagradables reaccionamos primero a través del lenguaje, con la mímica y la gesticulación. La siguiente fase es la de huida o de lucha. Es cuando el sistema se prepara para poner rápidamente mucha energía a disposición de la musculatura esquelética y restarle energía a funciones que no contribuyen al movimiento corporal, ¿no? El pulso se acelera. Bien. Es como una actitud de defensa. La tercera y la última fase es la reducción de todas las funciones corporales a un nivel mínimo. Es como que todas las funciones corporales se frenan. Es como un congelamiento. Es un reflejo de hacerse el muerto.
Bien, este comportamiento se debe entender, desde el cual se evidencia todo su sentido, es que cuando ni la huida ni la lucha ofrecen la perspectiva de liberarse de la situación de amenaza, entonces el organismo se prepara para permanecer largo tiempo en ella. Es como activar un modo de energía, de ahorro de energía. Bien. Así que esta secuencia es evidente que las fases actúan como filtros. No se pasa automáticamente por todas las fases, sino que la fase siguiente entra en acción cuando la anterior no condujo a una solución. Bien. 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 El trauma no el suceso en sí, como por ejemplo un accidente, un ataque físico o psíquico. Es un mecanismo interno de supervivencia complejo que nos ayuda a superar un suceso tal y a poder seguir viviendo después. El suceso en sí no forma parte de nuestro presente, sino que pertenece al pasado. El pasado se caracteriza por haber sucedido ya y por no regresar. Por el contrario, el trauma es una actividad física y mental a través de la cual mantenemos vivo un pasado que experimentamos como destructor con el fin de protegernos en el futuro de amenazas semejantes. El trauma proyecta en nuestro presente lo pasado y lo futuro como imágenes internas para estar mejor preparados, es decir, se alimenta de nuestro instinto de supervivencia. Bien, piensen cómo funciona el trauma. ¿Pero qué es realmente un trauma? El trauma es una actividad específica del ser humano. Con la ayuda de imágenes que componen un paisaje interior, el trauma mantiene viva una amenaza que subjetivamente se había experimentado como desbordante y paralizante. Situaciones actuales que se perciben de una manera semejante desencadenan nuevamente este mecanismo de supervivencia que fue exitoso cuando vivimos la amenaza, es decir, nos reactivan. Nuestro cuerpo mantiene viva la imagen de la amenaza para mejorar nuestras posibilidades de supervivencia, y esto lo hace usando todas sus capacidades. De esto forman parte los recuerdos de nuestra carne, nuestros órganos, nuestros miembros y células. Bien. También forman parte de ello el recuerdo emocional, es decir, la imagen emocional, la abstracción racional, la imagen mental. Estas tres áreas están conectadas entre sí en una resonancia permanente. Es decir, que el trauma es algo físico porque afecta al cuerpo, tiene lugar en el cuerpo y se basa en las capacidades de nuestro cuerpo. Y las formas en las que se expresa el trauma, o sea, sus síntomas, afectan, atraviesan y dan forma en su diversidad a la totalidad de la vida de la persona. Desde la forma en la que nos tratamos a nosotros mismos, nuestras relaciones, desde esta perspectiva, ¿no? Podemos ver que cuando un suceso que catalogamos subjetivamente como destructivo arrolla nuestro cuerpo, ya sea porque es muy rápido, muy intenso, muy doloroso, este activa un programa de emergencia. Dicho programa está grabado en el cerebro reptiliano, la parte de nuestro sistema nervioso central, que sería la más primitiva. Bien. Con frecuencia, la sensibilidad física, el sentir y el pensar entran a formar parte del colapso. Las percepciones sensoriales directas, las emociones vinculadas al suceso, el sentir como resonar a distancia, así como el pensar
como perfeccionamiento racional abstracto del sentir, el resonar en el modelo racional, esto también afecta aquella construcción del pasado a la que llamamos recuerdo. Algunos sucesos parecen tan completamente borrados de nuestra memoria que es como si nunca hubieran tenido lugar. Sin embargo, no desaparecen. A la memoria física inconsciente nada se le escapa. El trauma protege nuestra percepción consciente del recuerdo de esos sucesos para que podamos seguir viviendo. Entonces, el trauma no solo tiene lugar en y a través de nuestro cuerpo, sino que tiene también una correspondencia inversa en nuestra alma. Es interesante que justo el trabajo de constelaciones con cuerpos humanos nos lleve a ver lo mental y lo corporal como un reflejo el uno del otro, sin que ambos puedan ser separados. El alma es la parte interna de la vida, una especie de espejo invertido de todo aquello con y en lo que nosotros somos. Wolfgang Giegerich piensa el alma en un sentido estrictamente psicológico como uno negativo de nuestra existencia perceptible. Dice, ella es todo aquello de nosotros que no se encuentra aquí, por lo cual no lo podemos percibir directamente, no lo sabemos con exactitud y tampoco lo podemos abarcar con el lenguaje. Ella contiene y refleja nuestra vida individual y colectiva. Sin esa capacidad, sin la conciencia del yo soy, que de ella resulta, no existiría el trauma. Tras una situación que experimentan como amenazante, los animales se liberan de la energía de supervivencia, ligada al estado de congelamiento a través de temblores, corriendo de un lado al otro. Los animales pueden sentir, tienen emociones, pueden recordar cosas. Lo que es incierto es hasta qué punto poseen una conciencia de sí mismos en el sentido de una percepción del yo soy, es decir, un espejo interno percibido a conciencia. Para el trauma se requiere en cambio una forma de conciencia en donde los seres humanos tenemos una conciencia de este tipo. El trauma es las dos cosas a la vez, un producto de la conciencia humana y el motor del movimiento hacia sí misma, y representa la ventaja evolutiva decisiva para la supervivencia del ser humano. Bien. A diferencia del cuerpo, el alma no quita la mirada de aquello que es demasiado en el momento. Ella no olvida ningún detalle de suceso desbordante. Es por esto que en contraste con lo que concierne al cuerpo, el alma parece saber que, tras haber superado la amenaza, aún seguimos ahí ya seguros y a salvo, porque el alma no sabe de tiempos. Para ella todo lo que fue está siempre ahí. Al parecer el alma requiere que el suceso que condujo al trauma pueda ser incluido tal y como fue. En este sentido, ella quiere ser completa y total. El alma parece insistir en que uno mire de cerca la experiencia, en que la sienta, la palpe, para que pueda hacerse completa y contener esa experiencia acoplada al hecho de haber sobrevivido. En relación a este completarse, el alma insiste en que se le transmita una sensación de sanación y lo hace de manera cada vez más fuerte cuanto más tiempo haya pasado desde el suceso que desencadenó el trauma. Aquí hace uso de la capacidad de nuestro cuerpo para crear síntomas de aspecto somático o psíquico. No excluye de ello a los miembros de generaciones posteriores. También en la creación de sus síntomas, ella persigue esas ansias de totalidad. El alma nos conduce una y otra vez a situaciones que se asemejan al suceso de antaño, hasta que hayamos comprendido que la amenaza ha pasado. Nuestros síntomas son una señal de que el proceso de sanación ha comenzado. Si éste tendrá éxito, es otra cuestión. Antes que nada, quiero aclarar que los síntomas de un trauma no son en ningún caso irreales.
como en el caso de una fantasía. Pueden realmente convertir la vida de las personas y sus entornos en un infierno. Sin embargo, al mismo tiempo, los síntomas de un trauma son los testigos de una ilusión fundamental. Por eso insisten, con todo su poder, en darle espacio a la realidad. ¿Cómo puede ser esto? Para comprenderlo, vamos a hablar del fenómeno de la ilusión. La ilusión me permite ocuparme de algo que no tiene nada que ver con mi presente real. Cuando en un momento no me gusta mi realidad, dejo a mi espíritu vagar, por ejemplo, si me encuentro en un bus lleno de gente, en una clase aburrida o en un trabajo monótono. Quizá mi presente real consiste en estar sentada. Mi presente ilusorio me lleva a una hermosa playa o a una cama caliente, ¿no? Ilusión significa que produzco imágenes internas y me enfoco en ellas sin darme cuenta. Esto es algo que se puede potenciar. En la mayoría de los casos basta el pensamiento. Las personas se mueven en ilusiones, viven en ellas, pues las proyectan a sí mismos, a los demás y al mundo, y sin percatarse de ese proceso. No hay ilusión sin imágenes, es decir, sin representaciones internas de impresiones sensoriales, de sensaciones físicas, emociones o pensamientos. Nuestra psique imagina sin parar. Esto significa que produce ilusiones innecesariamente. Para eso está aquí. Sus imagos, sus imágenes, están a la vez unidas a lo que pensamos, a lo que sentimos y a lo que nuestro cuerpo percibe. La diferencia entre ilusión y realidad es la misma que hay entre el suceso y el trauma que de él se deriva. El suceso termina en la realidad inmediatamente después de haber pasado. Se convierte pues en pasado. De esa manera se sustrae de la percepción directa para siempre. Sin embargo, la imagen interna del suceso, que se construye a partir de las sensaciones físicas, sentimientos y pensamientos vinculados con él, jamás desaparece. Cuanta más energía haya tenido un suceso subjetivamente para nosotros, cuanto más desbordante haya sido, más firme es esa imagen interna. El maestro Eckhart dice, cuando el alma desea saber algo, lanza hacia afuera, ante sí misma, una imagen de la experiencia y entra en su propia imagen. Esto describe de manera exacta la forma en que se producen los síntomas de nuestros traumas. En relación con el tema del trauma, la frase sería: cuando el alma desea sanar, lanza hacia afuera, ante sí misma, una imagen de la amenaza y entra en su propia imagen. Aquí nos podemos dar cuenta de que el trauma se compone de una única ilusión, la ilusión de que la amenaza destructora aún existe. El hecho de que el peligro ha pasado, de que he sobrevivido y que ahora me encuentro a salvo, no representa para el trauma ninguna realidad. Por el contrario, desde el punto de vista del trauma, esta afirmación no puede ser más que absurda, irreal y ante todo mortal. Por su lado, la ilusión base trauma produce a su vez algunas ilusiones típicas y contradictorias. La ilusión de estar aún paralizados y de ser víctimas incapaces de actuar y por lo tanto de no ser responsables de sí mismos. La ilusión de que hay que seguir luchando por sobrevivir, de no poder relajarse y de deberle algo a la vida. La ilusión de que el trauma se puede olvidar o dominar en la medida en que funcionamos bien, es decir, al ganar en lo posible el control total sobre la vida. La ilusión de que es mejor, en un sentido de seguridad, no sentir el dolor, o más bien, para mayor seguridad, no sentir nada en absoluto, pues al fin y al cabo también se puede pensar en vez de sentir. Y la ilusión de que el trauma es algo que, si no es trabajado a conciencia y tratado, lleva inevitablemente a que la vida fracase. Estas ilusiones secundarias se pueden resumir
usando el concepto de neurosis de Wolfgang G. Grich. Dice, la neurosis es un pasaje interior de imágenes en el que se confía más que en la realidad actual. Cuando uno se identifica más con las imágenes interiores, solo reacciona a ellas, mas no a lo que realmente es. El costo es siempre el mismo, vitalidad limitada. Una terapia de trauma útil debe aspirar a una recuperación lo más completa posible del sentido de la realidad para el cuerpo, para las sensaciones y para el pensamiento. La realidad a ser recuperada significa, ya no me encuentro amenazado. Y para esto se requieren un par de cosas. 1. Experimentar la capacidad de actuar propia en el sentido de yo determino en cada momento mi distancia respecto al suceso. La maravillosa posibilidad de regular la distancia. La posibilidad para expresar de manera creativa todo lo relacionado con el suceso, mediante la danza, la pintura. Bueno, bien que sigo. 2. Un acompañante que mantenga el contacto físico y emocional con el momento presente, de testimonio e incentivo a ahora estoy a salvo, solo a través del contacto estable, con un presente relativamente seguro, se puede percibir el eco de la amenaza de entonces como algo ya pasado, como algo que hoy ya se ha superado. En el contacto estable con el propio cuerpo, que en el momento actual no se encuentra en peligro, es posible que una situación semejante a la pasada surja y sea sentida, sin que por ello actúe inmediatamente como desencadenante, sin que nos catapulte a la experiencia de la amenaza y nos retraumatice. Tan pronto este contacto se vuelve inestable, el acompañante debe reaccionar de manera inmediata, aumentando la distancia, a través de intervenciones físicas o interrumpiendo el trabajo. 3. Ayudas concretas y elementales como ¿qué hago si? Lo que busca la persona afectada es establecer a su propio ritmo un contacto con su presente real y ganar autodominio. 4. Tener en cuenta y visualizar sus recursos y sus capacidades en el sentido de que el trauma lleva en sí todo lo que es necesario para su transformación. Bien. ¿Puede la espiritualidad ayudar a transformar el trauma? ¿O puede el trauma llevarnos a un contacto más profundo con la propia vitalidad, a una espiritualidad más profunda y renovada? La espiritualidad como una denominación amplia para el ocuparnos de nuestro interior, o como lo que sea que se considere el aspecto psíquico del existir, se ha convertido en una palabra de moda de nuestro tiempo, en una escena cultural de las sociedades abiertas, inclusive en una industria del entretenimiento. La espiritualidad como simple vida interior funciona bajo las mismas reglas que la ilusión. No estoy con mi espíritu ni con mi percepción allí donde me encuentro en el momento, sino que estoy en otro lado. El distanciamiento mental del presente inmediato es, en sí mismo, una parte del trauma, un constructo sintomático en términos de nuestro instinto de supervivencia. De esta manera, toda práctica espiritual que saca a las personas de la percepción de su presente contribuye a que el trauma se prolongue. Es como el opio del pueblo, como decía Karma. Entonces, en la espiritualidad no se trata de lo que hacemos, ya sea en la meditación, en un ritual, en la plegaria. Se trata de hacia dónde nos dirigimos interiormente, a lo que nos abrimos, porque cada contacto directo con el momento presente es espiritual.
minuto a minuto. Así se trabaja. Como dice el dicho zen, ir a buscar agua, cortar madera. Bien. Ay, a ver. Acá. Bien. Bueno. Por hoy vamos